Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, hoy es lunes 26 de febrero de 2018 y estamos aquí en el corazón de la redacción del Tiempo para grabar Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy vamos a hablar de: ¿queda sin oxígeno el sindicato de Avianca tras la despedida de su líder? ¿Y qué sigue en el proceso contra los controladores aéreos que frenaron la persecución a un narcovuelo? Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. El tema más leído, estamos aquí leyendo este titular: Avianca despide al capitán Jaime Hernández, presidente de ADAC. Es el líder del sindicato de pilotos de la aerolínea, que luego del proceso disciplinario que se abrió sobre la base de que la huelga fue declarada ilegal. Ustedes recuerdan la huelga, el cese de actividades más largo del mundo por parte de una agremiación de pilotos, termina con esta decisión. Es el seguimiento también a un anuncio que hizo hoy el periódico El Tiempo en su portada de esta mañana, cuando dijo que volvería la tensión entre Avianca y sus pilotos por cuenta de que empezaban las audiencias disciplinarias para tratar de establecer cuáles eran las responsabilidades en este caso. Para entender cómo es el contexto de esta noticia, estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo. Mauricio, ¿cómo se llega a esta decisión? Bueno, esta mañana a las 8 empezaron las audiencias que hace la compañía con los pilotos que fueron citados a los procesos disciplinarios. Y ya hacia el mediodía, despuesito del mediodía, ya se supo que había una decisión en particular para el presidente del sindicato, que es el capitán Jaime Hernández, y otros pilotos que en este momento no tenemos precisado quiénes ni cuántos son. Esas audiencias continúan porque se han citado para 2 semanas a 232 aviadores. Y esto está basado en lo que permite estos despidos, es la decisión que hubo en relación con la ilegalidad de la huelga, que sí, es un antecedente que no habíamos visto, o por lo menos yo no recuerdo en Colombia. Sí, la huelga fue declarada ilegal. Y fue declarada ilegal. Uno de los argumentos principales es que el servicio de la aviación es un servicio público esencial. Eso está contenido así en la ley, y la Constitución prohíbe las huelgas en servicios públicos esenciales. De estos 232 pilotos que tienen que ir a responder en estos procesos disciplinarios, ¿cuánto cree usted que es el porcentaje de los que finalmente saldrán? Obviamente el Ministerio de Trabajo está muy pendiente para que no se produzca un despido indiscriminado, pero parece ser que eso no va a ser la opción, porque lo que entiendo que se establece en las normas es que quienes respondan son los que hayan liderado una huelga ilegal. Bueno, hay 232 citados, pero recordemos que la huelga arrancó con casi 700 personas que dejaron de volar por esos días. Poco a poco se fueron reincorporando. Las circunstancias individuales seguramente tienen algunas diferencias, y otro punto que yo creo que la empresa debe tener en cuenta es que necesita a los pilotos, porque no es fácil reemplazar unas cantidades, digamos, de aviadores tan grandes de un momento a otro. De hecho, todavía Avianca tiene más de 10 aviones en tierra desde la huelga, porque no hay cupos suficientes para llevar a los pilotos a reentrenamiento en los simuladores de vuelo. Hablemos de las consecuencias, del efecto de esta medida. En adelante veríamos, Mauricio, entonces a unos sindicatos un poquito más prevenidos, o tal vez un poco más conscientes de que los fallos judiciales pueden tener efectos como este. ¿Cuál cree usted que es el efecto realmente en relación con las protestas sindicales de esta decisión? Bueno, yo creo que van a tener más cuidado al mirar la norma interna, porque yo creo que los sindicalistas de Avianca se confiaron en unos pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo relacionados con qué es un servicio público esencial. Sin embargo, primó en la decisión de la Corte la norma colombiana. Usted mencionaba ahora que Avianca igual necesita a los pilotos, y también en un informe suyo vimos que todavía hay aviones en tierra que no han podido regresar a volar porque se necesita que los pilotos se reentrenen. Sí. ¿Cómo va esa situación? Bueno, ahí hasta hace una semana eran 14 aviones en tierra que estaban afectando las frecuencias particularmente a ciudades como Medellín.
hacia donde se está volando menos. Eso es un proceso que ha venido siendo muy lento porque la huelga se acabó desde noviembre y yo creo que a estas alturas todavía falta trecho para reincorporar a todos los pilotos que dejaron atrás la huelga. Estaremos pendientes, Mauricio, porque seguramente esta semana conoceremos más decisiones similares a estas. Hay una cosa que vale la pena aclarar. Hay una segunda instancia a la que tiene derecho el capitán Jaime Hernández. Pero, ¿quién resuelve esa segunda instancia? La misma empresa. Bueno. Falta ver con qué argumentos, si primero el capitán decide usarla y segundo, qué argumentos distintos a los que pudo haber llevado esta mañana podría llevar para ver si la situación cambia. Pero si es en la misma empresa, el pronóstico no parece ser favorable. No creo, no. Mauricio, muchas gracias. Gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave vamos a hablar de este titular que está en eltiempo.com a esta hora y dice lo siguiente: estos son los 2 investigados por frenar operación contra narcovuelo. Es el seguimiento a una exclusiva que reveló la unidad investigativa del Tiempo el domingo, cuando contó que unos funcionarios de la Aerocivil impidieron la persecución de un narcovuelo que iba aparentemente hacia Centroamérica y que finalmente lograron que el avión militar que estaba en esa línea de persecución no cumpliera su objetivo. ¿Qué se sabe más en este caso? Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa del Tiempo. Andrés, pues mire, estuvimos hablando, el periódico El Tiempo habló hoy con el comandante de la FAC, el general Carlos Bueno, y él reiteró las denuncias del diario El Tiempo y dijo que evidentemente este era un caso atípico, que se habían demorado más de 25 minutos en hacer las consultas para dejar seguir una avioneta que evidentemente llevaba droga, y dijo otra cosa clave, que los 3 funcionarios, porque son 3 y ahora le voy a completar los nombres, ni siquiera habían atendido la orden de su superior. Usted recordará que el lead del periódico El Tiempo era: no doy permiso y llame al que sea. Esa fue la respuesta que obtuvieron. Entonces, por tratarse de un caso atípico, ellos insisten en que la Procuraduría y la Fiscalía tienen que averiguar qué fue lo que pasó. En medio de estas versiones se ha dicho, Marta, que los funcionarios estaban haciendo el cumplimiento de unas normativas que señalan que por unas rutas no pueden circular aviones militares y que no había plan de vuelo. Han señalado varios argumentos en este sentido. Frente a eso, ¿qué dicen las autoridades? Mire, esa es la vocera del Sindicato de Controladores Aéreos de la Aeronáutica Civil, que salió en defensa de sus 3 compañeros y dijo que ellos acataron los reglamentos internos y los convenios que están firmados con la FAC. Pero, ¿qué le puedo decir? Que el comandante dice que no es cierto, que ellos sí entregaron el plan de vuelo, contradiciendo las declaraciones de la sindicalista. 1, 2, que no era cierto que hubiera mal tiempo ese 31 de octubre de 2017, y número 3, que no es cierto que la salida de un avión militar fuera a entorpecer el tráfico aéreo. Ellos dicen que hay vías, hay canales que ellos tienen habilitados, que además que un avión de la capacidad de la FAC no vuela a la misma altura de los vuelos comerciales. En pocas palabras, el comandante de la FAC está diciendo que no es verdad y que necesita que le den explicaciones. Esto puede ser una simple omisión o puede empezar a tocar terrenos de la Fiscalía, que eso es lo que nos tiene que decir cada una de las autoridades competentes. A propósito, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Va a haber una vigilancia más estrecha sobre qué está pasando en la aeronáutica civil y qué va a pasar en específico con estas personas? Usted nos mencionaba que ya tienen las identidades. Pues mire, en la aeronáutica civil ya se comprometieron a tomar correctivos y a habilitar un canal adicional para que cuando estos casos se den, pues 3 personas no puedan estar por encima de la solicitud de un comandante de una fuerza aérea cuando se trata de un vuelo de orden público. ¿Qué va a pasar con estas personas? En este momento hay una investigación disciplinaria en la aeronáutica civil, pero la Procuraduría ya va a asumir el caso por poder preferente y los va a empezar a citar a descargos. También va a citar al comandante de la Fuerza Aérea para que ratifique las denuncias que está haciendo contra estas 3 personas. Y paralelamente la Fiscalía, el mismo grupo que se llama Unidad Investigativa Oro, el mismo grupo que se hizo cargo del caso del narcojet, está asumiendo esta investigación. Le doy un dato: ya El Tiempo encontró la avioneta que pues logró salir por la falta de bloqueo, y la encontramos estrellada en Guatemala. Mañana revelamos foto.
¿Y los nombres que usted nos tenía pendientes? Sí, las personas que están siendo investigadas en este momento, y quiero decirle que son curtidos funcionarios de la Aeronáutica Civil, son Claudia Orozco, Carlos Henao y el que nos faltaba, César Augusto López Díaz. Esto es confirmado por las autoridades. La leeremos nuevamente mañana, Marta. Muchas gracias. La cifra del día. En la cifra del día les queremos compartir esta: 4,5 millones de dólares es lo que la Fiscalía asegura que habría movido hacia paraísos fiscales la empresaria Luzmari Guerrero, la dueña de Efecti y la empresa que se llama Circulante S.A., también empresas que han tenido que ver con el grupo Servientrega. Y en este caso, la noticia tiene que ver con que la señora Luzmari Guerrero fue dejada en libertad por vencimiento de términos. ¿Cuál es el contexto de esta noticia? John Torres, editor de Justicia del Tiempo. Andrés, Luzmari Guerrero fue capturada el 4 de octubre del año pasado en un caso muy sonado porque se trata de una de esas empresarias muy exitosas que han arrancado muy desde abajo y con su hermano, Chucho Guerrero, pues sacaron adelante esta empresa de Servientrega y de todo el grupo Servientrega, que hoy es un animal muy grande en el mapa económico de Colombia. Ella fue capturada el año pasado porque en los famosos papeles de Panamá aparecieron rastros de que estaban sacando plata del país, hablan de 4.5 millones de dólares como usted lo menciona, y desde ese momento quedó detenida con algunas de sus fichas más cercanas. Hoy lo que ha decidido un juez es que ha pasado el tiempo más que suficiente para que la Fiscalía la lleve a juicio por delitos como evadir impuestos y otro tipo de situaciones, y no ha habido ningún tipo de actuación judicial, no ha iniciado el juicio. Como les digo, fue capturada el 4 de octubre y ya han pasado casi 4 meses sin que esto pase, y lo que esto significa es que va a quedar en libertad por vencimiento de términos, que es un problema muy frecuente en la justicia colombiana. Hay unos términos específicos para que las personas sean llevadas a juicio o para que haya algún tipo de decisión judicial. En este caso no alcanzaron los 120 días, pasaron mucho más de 120 días. Y este caso no tiene que ver con otros que hemos visto, John, en los cuales los acusados utilizan excusas y no se presentan o cambian de abogado. En este caso, todo apuntaría que fue una demora de la Fiscalía en la presentación de las pruebas necesarias para llevar a cabo el proceso. Pues lo que dice la Procuraduría es que la mayor responsabilidad viene por cuenta de la Fiscalía, que la demora ha corrido por cuenta de la Fiscalía, que no ha trasladado el caso con las pruebas como el debido, pero esto lo que muestra es que los términos que se establecieron en una reforma de hace un par de años son demasiado cortos, y por eso después del escándalo mediático de las capturas nos vamos a encontrar cada vez con más frecuencia con que mucha gente, no solamente por estos delitos, sino por delitos ya de alto impacto que tienen peligro para la sociedad, van a terminar libres porque estamos haciendo de nuevo una legislación como para Dinamarca y estamos en Cundinamarca. O son demasiados cortos, John, o el personal que hay en la Fiscalía es insuficiente para tantos crímenes que debe atender. No, lo que ocurre, hay varias cosas. Hay abogados muy tramposos, también la cultura de los abogados en Colombia, como lo han señalado reiteradamente autoridades de la rama, está bastante afectada por la trampa, por el vicio. Eso es lo primero. Tenemos un sistema paquidérmico. Tenemos jueces que aplazan audiencias también con una velocidad impresionante, y también tenemos investigaciones demasiado complejas para los términos que estamos llevando. Entonces tenemos que sincerarnos, o indignarnos cada vez que esto ocurra, o hacer una reforma judicial para que tengamos los tiempos suficientes para que la gente que tiene que estar presa siga presa, no necesariamente en este caso, sino en otros. John, y en el caso de la señora Guerrero, ¿qué sigue? No, ella va a la Fiscalía de todos modos a intentar que esta decisión se revierta, pero lo más probable es que igual se mantenga la decisión de que siga en libertad, y en ese caso y en ese orden de ideas, ella asistiría a su proceso judicial en libertad mientras no haya una condena en contra. John, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de fútbol, porque esta semana es semana de Copa Libertadores con equipos colombianos en la fase de grupos. Gabriel Meluc, editor de Deportes del Tiempo. ¿Nos va a ir bien? ¿Nos va a ir mal? ¿Cómo nos va a ir en estos partidos? Andrés Mompote, su editor del Tiempo, no, si supiera, le cierro ya y no me cuelgo todos los periódicos de la semana. Difícil saber cómo nos va a ir. Un saludo para todos los escuchas de este podcast en el ciberespacio. En datos interesantes, volvemos a tener 4 equipos en fase de grupos. Solamente lo hemos tenido 2 veces en la historia, esta es la segunda vez en la historia. Esta Copa Libertadores tiene un formato nuevo.
Los dirigentes de la Conmebol incrementaron casi a $100 millones los premios que van a entregar fase por fase a cada uno de los equipos ganadores y perdedores. Duplicaron premios para campeón y subcampeón. Y están cambiando el formato y van a seguir haciéndole cambios. Dentro del cambio del formato fue crear más series previas de clasificación, hacer una preselección de los mejores equipos del continente, pues porque a punta de un montón de equipos raros que se estaban ganando los cupos en los diferentes países del área, pues el torneo había perdido interés, porque pues solamente les cuento que Nacional ganó su última Copa Libertadores contra un equipo que llamaba Independiente del Valle, que eso no le dice mucho a nadie. Y entró de esa manera. Entonces deportivamente llegó, logró los triunfos, y como en el fútbol pues gana el que gana, llegó hasta la fase final, pero pues no tenía el interés mediático ni el interés de las aficiones más numerosas de América. Entonces, ¿qué hizo? Reunió a los mejores equipos del continente, los organizó en un ranking histórico decidido por ellos y los repartió, y entonces tenemos unos grupazos como los que le toca enfrentar a Colombia. Eso le iba a preguntar, ya que usted no quiere hacer aquí de adivino, no mejor puedo. digamos, entonces, Gabriel, ¿cuáles son los grupos más difíciles que les tocaron a los colombianos? Empecemos en orden, ¿le parece? Mañana martes, en Nacional, que fue cabeza de serie por ser uno de los grandes equipos del continente, 2 veces campeones de la Libertadores, el más grande equipo del fútbol en Colombia, y que estuvo en ese ranking de la Conmebol que le contaba, enfrenta al Colo-Colo de Chile, uno de los equipos grandes y más populares del continente. Arrancan el partido, es a las 7:30 en Santiago, y ese grupo lo completan 2 equipos de menor peso. Uno con historia, pero chico, grande en Bolivia, pero chico en el continente, como el Bolívar de La Paz, es el equipo más grande de Bolivia. Y el otro es un equipo que se llama Delfín, que es de Manta, en Ecuador, que hasta hace 3 años jugaba en tercera división, que apenas tiene 10 años de fundado, pero que ganó su pase deportivamente en la Liga Ecuatoriana, y entonces Nacional es el del grupo más fácil, es cabeza de serie. ¿Y ahora vienen los otros? Bueno, los otros. El miércoles Millonario recibe al Corinthians. Ojo, ya le dije, Corinthians de Brasil. Sí, la cosa se pone 5:45. Corinthians va a venir con sin 4 de sus titulares, 2 por suspensión, 2 por lesión. Y ese grupo lo terminan de integrar Independiente de Argentina, Andrés, el rey de copas, el legendario equipo argentino, y el Deportivo Lara de Venezuela. El jueves ya tendremos los otros 2 partidos de los otros 2 colombianos. Santa Fe recibe a Emelec también aquí en Bogotá, gran campeón ecuatoriano, claro. 5:45 de la tarde también. Y ese grupo lo terminan de integrar, a ver si le suenan estos 2: Flamengo y River Plate. No. Estamos en bravo. Y el jueves Junior cierra el debut de los colombianos en esta primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, recibiendo al Palmeiras de Brasil. Y ese grupo nada más lo terminan de integrar un tal Boca Juniors, que es super líder en Argentina, y un tal Alianza Lima, que es el equipo más popular del Perú. Como se podrá dar cuenta, es de lujo. Vamos a tener un montón de partidos bien interesantes. No será fácil, pero la gente podrá ver grandes equipos en Colombia, y eso lo hace muy interesante, muy, muy movido y bastante llamativo. En la columna que escribí hoy, que la pueden encontrar hoy aquí navegando en la web, que se llama Expectativa versus Realidad, pues yo planteo que ni Millonarios, ni Santa Fe, ni Junior son en teoría rivales para pasar a la siguiente fase, que ya serían los octavos de final. Nacional sí, porque le tocó ser cabeza de serie, se lo merece, se lo ha ganado, y tiene un grupo más asequible. Por eso es tan importante los partidos de local de los equipos colombianos. Si quieren pelearle cupos, por decir algo, Millonarios tiene que peleárselo con Independiente y con Corinthians, está bravo, ¿no? Tiene que ganarle aquí a Corinthians para tratar de estar a mano. Santa Fe, ¿quién le va a pelear ese cupo? ¿Se lo va a pelear a River, que está mal en Argentina tal vez? ¿Se lo va a pelear a Emelec, que es el actual semifinalista y campeón ecuatoriano, semifinalista de la Copa? Ojo, tiene que ganarle aquí en Bogotá si quiere tener chances reales. Y Junior se está enfrentando a uno de sus rivales directos, porque el otro cupo todo el mundo dice que es pa' Boca. Entonces su rival directo es Palmeiras, si no le gana en Barranquilla. Puedo hacer una de comentarista deportivo, viejo. A ver. Es un debut con aroma de final para cada uno de ellos, porque no pueden perder el primer partido arrancando en casa. Bueno, a ver fútbol esta semana. Gabriel, muchas gracias. A usted, Andrés, y saludos para todos. Comienza la semana y finaliza este podcast. Los esperamos mañana martes al finalizar la tarde aquí en eltiempo.com. Feliz descanso.